Hay noches en que te acuestas con la conciencia pesada, no por las faltas que el mundo vio, sino por las promesas silenciosas que rompiste contigo mismo, esas metas que quedaron en el papel, esos sueños que fueron aplazados solo un día más. Y mientras el sueño se escapa, la voz interna susurra: podrías haber empezado. La sensación de potencial desperdiciado no duele en el cuerpo, duele en el tiempo. El dolor llega como una deuda emocional que te cobras en lo oscuro. Brian Tracy ya dijo: transformar metas en acciones cotidianas medibles es el factor que separa a quien realiza de quien solo sueña, porque intención sin ejecución se convierte en autoengaño. Y cuando vives en el ciclo de las buenas intenciones, cada mañana se siente como un reinicio vacío. Darren Hardy refuerza: 15 minutos diarios consistentes vencen 3 horas ocasionales. El efecto compuesto actúa en silencio, ya sea a tu favor o en tu contra. Si no actúas hoy, el mañana no estará cargado de progreso, sino de arrepentimiento. Desde el punto de vista neurocientífico, hay un mecanismo latente. Cada acción mínima repetida activa un circuito hábito dopamina-memoria. Las pequeñas victorias diarias reprograman el cerebro para preferir empezar, no esperar por ganas. Y por eso, la procrastinación se convierte en patrón. El cerebro aprende a esperar el estímulo obvio, pero cuando anticipas el acto, él se acostumbra al cambio. Empieza a anticipar recompensa. Cambia. Entonces, este video no es otra lista de motivaciones vacías. Es un mapa para actuar diariamente, sin depender del ánimo o la culpa. Serán 5 mecanismos prácticos, vidrios invisibles de fuerza, que sostienen tu decisión de levantarte incluso cuando el cuerpo quiere rendirse. Porque actuar no es forzar el mañana, es respetar el presente. Y en esa decisión diaria, comienzas a construir a alguien que no vive de arrepentimientos. Arrepentimiento anticipado. Observa la deuda que estás creando con tu yo del futuro. A veces, lo peor no es lo que no sucedió, es lo que pudo haber sucedido, pero fue aplazado. Una vez más, con otra buena justificación. Y así creas deudas con un futuro que no sabes si vendrá. Un futuro que depende precisamente de la acción que dejaste para después. La procrastinación casi siempre viene disfrazada de alivio, pero ese alivio hoy se vuelve cobro mañana. Y ese cobro tiene intereses, culpa, cansancio, autodeprecio. Existe un ciclo silencioso que muchos cargan sin darse cuenta. Aplazar lo importante hoy, sentir culpa por la noche, prometer que mañana será distinto y repetir todo de nuevo. No es pereza, no es incapacidad, es solo la falta de un corte claro en ese patrón, la ausencia de una pregunta honesta. Si no hago lo que necesito hoy, ¿cómo me sentiré dentro de 90 días? La neurociencia revela que el cerebro humano teme más al arrepentimiento que al esfuerzo. Le duele perder lo que ya vislumbró, y ese miedo puede ser tu aliado. Si logras visualizar, con claridad emocional, el dolor de no actuar, el impulso a actuar se enciende. No es chantaje emocional, es despertar de conciencia, porque el futuro no cobra lo que no sabías, cobra lo que sabías, y aún así aplazaste. Por eso el ejercicio es sencillo y brutal. Escribe una carta de 90 días, una carta honesta, escrita por ese tú del futuro que no actuó. ¿Cómo estará tu energía, tu rutina, tus resultados, tu mirada en el espejo si sigues aplazando? Léela 7 días seguidos. Y al octavo, escribe la versión opuesta. ¿Cómo serás si actúas, aunque poco, todos los días? La carta del yo que actuó no necesita ser épica. Debe ser posible. Debe ser tuya. La metáfora es clara. Cada día que aplazas es una cuenta pendiente con el banco del tiempo. Y los intereses son emocionales. Puede que hoy no los percibas, pero con el tiempo, la factura llega y te cobra en forma de frustración, insomnio, desaliento. Por eso la única forma de no odiarte luego es actuar. Hoy, aunque sea poco, aunque sea simple, pero hoy. Neurociencia de la acción. Dopamina al servicio de tu carácter. Hay un punto de inflexión silencioso entre la intención y el movimiento. Un intervalo casi imperceptible donde la mayoría de vida se pierde. Es ahí, entre el debería y el lo hice, donde el carácter se construye o se desmorona. Y aunque parezca moral, es también neurológico, porque el cerebro, antes que escenario de ideas, es un organismo de repetición, aprende por estímulo, se adicta a patrones.
Por eso esperar ganas para empezar es como esperar que el cielo esté perfecto antes de salir de casa. La dopamina, esa sustancia acusada a menudo de ser villana de la distracción, puede ser el motor de tu disciplina, pero no al final del camino, al inicio. La dopamina anticipa la expectativa de placer, es decir, puede activarse antes del resultado, si usas el gatillo correcto. Microobjetivos claros activan el circuito dopaminérgico. Un cronómetro, un minuto cronometrado, un gesto definido. Eso basta para engañar al cerebro y ponerlo en movimiento. Aquí reside la técnica más poderosa para empezar. La regla del primer minuto. Prepara el entorno, respira y ejecuta 60 segundos de acción. Nada grandioso, solo el gesto. Al terminar, decides detenerte conscientemente o continuar otros 9 minutos. Esa elección, hecha después de empezar, es una forma de recuperar autonomía, y 10 minutos al día pueden revertir la curva del hábito, porque lo que está en juego no es productividad, es el vínculo entre tú y tu propio ser. Imagina un coche detenido. Ponerlo en marcha exige fuerza. Después del primer metro, el peso desaparece. Eso ocurre cuando comienzas. Lo difícil no es continuar, lo difícil es romper la inercia. Y cuando asocias la largada con dolor, el cerebro te protege, aplazando. Pero si le enseñas que el comienzo es ligero, la repetición se vuelve viable. La mayoría fracasa porque empieza demasiado grande, porque intenta convencer con intensidad en lugar de construir con constancia, y porque al primer impulso ya abre el celular y permite que la atención sea secuestrada. Pero puedes cambiar eso en 60 segundos. Puedes empezar pequeño y fiel, porque la dopamina no es destino, es dirección. Y tú eliges hacia dónde apunta cada vez que decides comenzar. Diseño del entorno. Vence por arquitectura, no por fuerza de voluntad. Muchos creen que la falta de disciplina es falla moral, que distraerse es cuestión de voluntad débil, de carácter imperfecto. Pero la verdad es más sutil, más compasiva y más estratégica. La mente no está hecha para resistir constantemente. Cansada, se apaga, negocia. Y cuando el entorno es un campo minado de estímulos, hasta el más determinado resbala, porque la arquitectura que te rodea moldea lo que parece posible y lo que parece inevitable. La distracción no siempre es elección, muchas veces es trampa, y solo la percibes cuando ya caíste. Por eso el entorno debe ser más fuerte que la tentación, y eso no surge por azar. La disciplina no es heroísmo, es ingeniería. Es el diseño invisible que protege tu intención de tu oscilación, y empieza con una decisión práctica: construir un par de entornos, uno que empuja, otro que atrae. El entorno que empuja dificulta lo que te aleja. Remueves apps, escondes el control, bloqueas sitios durante tus horas de creación, quitas lo que roba dirección. El entorno que atrae es el que invita con ternura. Mesa limpia, lista impresa con 3 metas, agua a la vista, audífono ya conectado, ritual de entrada que dice al cerebro: aquí empezamos. Imagina correr ladera abajo. Cuando el terreno colabora, el cuerpo responde. La mente no pelea con el suelo, solo sigue. Así es el poder del entorno. Elimina la fricción, la intención desliza hacia la acción, y cuando eso se repite, el hábito nace, sin dolor, sin trauma, sin exigencia constante. La mayoría fracasa no porque no sepa qué hacer, sino porque reordena el día con cosas que deberían estar listas. Archivos, ropa, herramientas. Todo eso puede decidirse en un domingo de 30 minutos. Ese alicerce invisible separa al que intenta del que realiza, porque lo que más desgasta no es actuar, es decidir todo el tiempo. El entorno correcto decide por ti, en silencio, a tu favor. Sistema C entonces. Transforma intención en riel inevitable. Ya prometiste actuar, pero cuando llega la hora, no actúas. No porque falte tiempo, porque la decisión quedó abierta, y lo que queda abierto, el cansancio lo cierra. La mente cansada no elige lo correcto, elige lo que es fácil, y lo fácil es aquello que ya está programado. Por eso el problema no fue tiempo de sobra ni tareas de menos, fue la cantidad de decisiones activas cuando tu energía ya estaba baja. Aquí es donde el sistema C entonces entra como un riel silencioso. Al escribir con claridad: si esto sucede, entonces hago aquello. Quitas el peso de decidir en el momento y transfieres la elección al presente.
Automatizas el gesto antes del conflicto. Decides lúcido para actuar incluso fatigado. 3 frases pueden cambiar tu día. Así de simple. Si termino el café, entonces abro el archivo por 10 minutos. Si siento ganas de deslizar el feed, entonces me levanto y hago 10 sentadillas. Si son las 21:30, entonces preparo los materiales del día siguiente. Comandos pequeños, repetidos días, crean caminos mentales que la mente sigue sin negociar. Ese es el secreto. Construir una vida donde actuar no sea decisión difícil, sino riel inevitable. Piensa en riel de tren. No cuestiona, no decide en medio de la curva. Sigue lo que ya fue puesto. Esa sabiduría de anticipación transforma el día común en avance constante. La espontaneidad puede parecer libertad, pero la verdadera libertad nace cuando cumples lo que elegiste en sobriedad, cuando tu presente honra tu pasado y prepara tu futuro. Usa los mismos disparadores por 21 días. Pégalos en el refrigerador, en el espejo, en el celular, donde tus ojos avisten el compromiso antes de que surja la duda. Porque al final, no se trata de hacer cosas grandes ocasionalmente, se trata de hacer gestos pequeños tan naturales como respirar. Y es en el riel silencioso de la constancia donde tu identidad se transforma. Contabilidad moral. Deja de negociar contigo mismo. Al principio parece inocente. Un hoy merezco descansar. Un mañana compenso. Una excepción disfrazada de autocuidado. Pero detrás de esa justificación nace un ciclo invisible. La licencia moral. El cerebro, tras una buena acción, da permiso silencioso para romper el próximo acuerdo. Sientes que todo está bien, pero sabes que estás traicionando algo esencial, y el precio llega después. En forma de frustración acumulada, esa sensación de estar siempre reiniciando. En el espejo de cada domingo por la noche, sabes que podrías haber llegado más lejos, pero te negociaron demasiado contigo mismo. Y lo más cruel, nadie lo ve. Solo tú lo sientes. Por eso la solución no es dureza, es rastreabilidad. Dejar de confiar solo en la memoria o en la intención y comenzar a confiar en el BACS. Registro. Un contrato simple. 28 días. Un hábito. Una X diaria en el calendario. Si rompes, reinicias. Pero apuntas por qué. ¿Qué disparó el tropiezo? ¿Qué aprendiste? Añade un compañero de responsabilidad. 10 minutos por semana. Alguien que vea tu secuencia y crea en ella contigo. Piensa en la balanza. Quien no anota, come más de lo que imagina. Quien no marca, promete más de lo que entrega. Tu fuerza no está en no fallar. Está en tener un sistema que te muestre dónde te perdiste y cómo volver. No para culparte, para crecer con consistencia. Si todo se cae, no renuncies. Haz un minuto, un gesto mínimo, una coma entre días malos. Mantén la cadena viva, porque mantenerla vale más que cualquier maratón no cumplida. Es en esa contabilidad honesta, ni perfecta, ni indulgente, que tu integridad se fortalece. Y esa integridad silenciosa construye el tipo de persona que estás llegando a ser. Propósito operativo, sentido que cabe en el reloj. Hay días en que todo se derrumba, la rutina pesa, los resultados tardan y la mente comienza a cuestionar si vale la pena seguir. Es en esos días, no en los buenos, cuando el propósito muestra su poder. Pero no me refiero al propósito grandioso, abstracto, con letras doradas en la pared. Me refiero a un propósito que cabe en la agenda, que vive en acciones pequeñas, que late dentro de tu reloj. La mayoría se pierde buscando un sentido grande antes de actuar. La verdad es otra. El propósito se revela caminando, y para que resista los días difíciles, debe tener raíces claras. Debe traducirse en comportamiento. Eso es motivación transsituacional. Razones que trascienden el humor, que sobreviven al cansancio, que sostienen la decisión aun cuando todo parece desfavorable. Por eso, elige tu ancla. Escribe 2 razones de ganancia. ¿Quién se beneficia de tu esfuerzo diario? ¿Quién es inspirado cuando no te rindes? Luego, 2 razones de protección. ¿Qué evitas al actuar hoy? ¿Qué dolor previenes mañana? Lee esa ancla antes de tu primera acción diaria. Deja que te recuerde, que te alinee. El propósito verdadero no aparece como inspiración repentina. Se teje lentamente, entre tareas de lunes y decisiones nocturnas de miércoles. Se afirma cada vez que actúas con intención, incluso sin ganas. Y se fortalece cada viernes cuando miras la semana y preguntas, ¿mi agenda respalda mi propósito real?
Porque propósito sin presencia en la rutina es deseo. Deseo sin acción es ruido. La naturaleza enseña, primero raíz, luego copa. No comienzas por lo alto, empiezas por abajo, por dentro, donde nadie mira. Y después, solo después, las hojas rozan el cielo. Acción diaria, el puente entre quién eres y quién necesitas ser. Al final, la diferencia entre quién eres y quién sueñas ser no está en promesas grandiosas ni planes espectaculares. Está en las pequeñas decisiones que repites cuando nadie observa, en el gesto que cumples sin aplausos, en la palabra que mantienes, aún cansado, en la tarea que completas sin certeza del resultado. Está en el ahora. Brian Tracy enseña que claridad plus, acción diaria pequeña, es lo que separa intención de realización. Cuando comienzas aunque no tengas ánimo, cuando estructuras la rutina para sostener lo que dices querer, cuando dejas de negociar contigo mismo, algo cambia, dentro, afuera, en silencio, con profundidad. Darren Hardy refuerza, son las pequeñas elecciones repetidas diariamente las que moldean el destino. 15 minutos diarios durante 100 días cambian la curva de tu vida. Cambian porque crean identidad. Y cuando la identidad cambia, el comportamiento la sigue. Cuando te ves como alguien que actúa, actuar se convierte en tu nuevo normal. Por eso, acepta este llamado práctico. Durante 7 días, adopta estos rituales. Lee tu carta de 90 días. Aplica la regla del primer minuto. Prepara tus entornos. Elige tus rieles con gatillos. Sé entonces. Marca tu contrato de 28 días. Une tu acción con tu propósito. Zes 2. No porque busques magia, porque respetas el don que recibiste. Y recuerda, actuar es acto de fe. Fe en tu futuro. Fe en el proceso. Fe de que, aún sin grandes cambios hoy, algo está construyéndose, dentro y fuera. Actuar es una reverencia al potencial, es decir, con el cuerpo, que no te traicionarás nuevamente, que esta vez te quedarás, que esta vez darás paso firme. No necesitas saltar el abismo de una vez. Puedes construir el puente, tabla por tabla, minuto a minuto, elección por elección, y cuando menos lo esperes, al otro lado de tu propia procrastinación, estarás tú, entero, más ligero, más fuerte, orgulloso de lo que construiste, porque fuiste tú quien caminó, día tras día, hasta llegar